cuando, o sea, la vida de los académicos, los que nos encanta investigar, profundizar, reflexionar, escribir, a veces es muy ingrata porque uno escribe y publica y cree que no lo leen y cree que de pronto eso queda en el aire. Y para mí es un orgullo muy grande y una satisfacción muy grande verlos a ustedes aquí sentados. Me imagino que hay otro montón de gente virtualmente, porque por lo menos hay un interés en el tema y no, espero no defraudarlos con estos 40 minuticos que vamos a hablar sobre este tema. Entonces, eso que ustedes ven allí es un problema típico de asignación de recursos escasos, ¿cierto? No es la idea no es original mía, el dibujo sí es mío porque me encanta dibujar, pero les cuento la historia de esa escena. Cuando Michael Rawlins, el entonces director del NICE en el Reino Unido, estuvo trabajando mucho con Colombia, apoyándonos en estos temas de la priorización, por allá en el año 2010, presentó una caricatura que era así. Entonces, cuando yo dije, voy a buscar la caricatura de Michael Rawlins, hace días venía buscándola y no la encontraba. Y yo dije, bueno, lo dibujé, pero le doy los créditos a algún caricaturista londinense o británico que hizo el dibujo. Pero la situación es esa. El dibujo original, la manta era el National Health Service, el sistema de salud británico, ¿cierto? Y pues obviamente los ciudadanos ingleses peleándose por la cobija. Recuerden esta imagen, las imágenes tienen un poder muy grande porque hacen que las ideas persistan más durante más tiempo. ¿Por qué quiero plantearles la imagen? Porque refleja mucho la situación que tenemos en Colombia frente al derecho a la salud. Si ustedes recuerdan, los que han estudiado y los que ya tenemos unas décadas, a principios, mejor dicho, antes de la Constitución del 91, el derecho a la salud era considerado un derecho prestacional. Incluso en la misma Constitución del 91 era un derecho prestacional. Quiere decir esto que está sujeto a la disponibilidad de recursos, que si hay recursos, pues se satisfacen en la mejor medida de lo posible. Pero después de posteriores desarrollos de la Corte Constitucional, el derecho fue evolucionando a un concepto mucho más elaborado, que fue el del derecho fundamental por conexidad, según el cual el derecho a la salud per se es un derecho prestacional, pero cuando está en riesgo la vida, como consecuencia de no dar una prestación o de negar un servicio, pues se considera un derecho fundamental porque está conectado con el derecho a la vida, o sea, está en riesgo el derecho a la vida. La primera conexidad que se dio en ese discurso fue precisamente con el derecho a la vida, pero después se hizo esa conexidad con otros derechos, el del libre desarrollo de la personalidad, el de la, en fin, otros derechos fundamentales. Después ya en la ley estatutaria 1751 y antes con la sentencia 760 famosa del 2008, el derecho empieza a aumentar su categoría hasta que culmina en la ley 1751 o ley estatutaria en su máxima expresión como derecho fundamental autónomo, es decir, por sí mismo es un derecho fundamental, no tiene que estar conectado con nada. Pues muy bien, excelente, toda esa evolución desde el punto de vista de la jurisprudencia constitucional y los aportes tan progresistas que han hecho en su momento los magistrados de la Corte Constitucional, eso es una muy buena noticia. La mala noticia es que el hecho de que le demos esa categoría de fundamental autónomo no implica para nada que desaparece, o sea, no hace desaparecer un hecho irrefutable en cualquier tipo de derechos, y es que cualquier tipo de derechos tiene lo que los constitucionalistas llaman las facetas positivas de los derechos y las facetas negativas de los derechos. Las facetas positivas son aquellas facetas que implican acciones de dar y las facetas negativas, acciones de abstención, ¿sí? Entonces, en un derecho como el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, la inmensa mayoría de las implicaciones del derecho son de facetas negativas porque implican en su mayoría acciones de abstención. O sea, el gobierno, simplemente el Estado debe abstenerse de encarcelar a sus opositores o de violarles su libertad para expresarse. Ya, son acciones de abstención. No tienen ningún costo, ¿sí? Habrá algunas acciones positivas, entonces crear una comisión de libertad de prensa, crear un medio independiente financiado por los impuestos, pero que tenga una junta independiente. Bueno, son acciones positivas, pero su gran mayoría, su gran carga del derecho está en acciones de abstención. En cambio, en el derecho a la salud, como todos los derechos, tiene facetas positivas y negativas, por supuesto, pero las facetas del derecho a la salud, las facetas positivas que implican acciones de dar son sumamente importantes.
porque implican dar medicamentos, dar tratamientos, dar vacunas, dar consultas, dar cirugías, ¿cierto? Que implican recursos. Y si implican recursos, y muy a pesar de Alan Williams, la economía de la salud no se acaba. La economía de la salud no se acaba porque si los recursos son finitos, alguien tiene que tomar la decisión de cómo optimizar el uso de esos recursos para lograr un objetivo dado, que lo vamos a ver más adelante. Claro, el derecho a la salud también tiene, así sea prestacional, tiene facetas negativas. Por ejemplo, no obligar a las personas a tratamientos no consentidos, obvio. Entonces, eso no cuesta nada no obligar a la gente a recibir un tratamiento que no necesita. Antes se ahorra plata el sistema. No cuesta nada, por ejemplo, no esterilizar a las mujeres sin su consentimiento, como era en la época mía. Eso era, les cuento, pues, no sé si lo sabían, en los años 80, cuando se hacían cesáreas, de una vez, si llevaba 4 más hijos, le ligaban las trompas, sin consentimiento. Eso es una violación de una faceta negativa del derecho, simplemente no hacerlo y ya. Entonces, fíjense que el derecho entendido como un derecho prestacional tiene sus facetas positivas y sus facetas negativas. Pero ojo aquí, que viene un argumento muy importante de mi planteamiento. Por mucho que elevemos el derecho a una categoría superior, bien sea por conexidad o fundamental autónomo, ¿qué creen ustedes que pasa con las facetas positivas y con las facetas negativas? ¿Cambian en algo? No. En la naturaleza del derecho siguen siendo iguales. No cambian en nada. Entonces, si no cambian en nada, el hecho de que les demos la categoría de fundamental autónomo no implica entonces que las acciones de dar, o sea, las facetas positivas, no sigan teniendo unas implicaciones de recursos finitos, de justicia distributiva, de costo de oportunidad. El simple acto de darle, está en comillas porque es del texto de mi libro, el simple acto de darle un derecho con facetas positivas, la categoría de fundamental, incluso de autónomo, es decir, no sujeto a restricciones de recursos, porque esa es la naturaleza de un derecho fundamental, no está sujeto a restricciones. El solo hecho de que lo elevemos a esa categoría no cambia en nada la imposibilidad de una sociedad para satisfacer esa obligación, porque los recursos siguen siendo finitos. Ningún país del mundo tiene recursos finitos para satisfacer el derecho. Entonces, juguemos con el gráfico. No puedo hacerlo animado, pero imaginémonos que vamos a jalar la frazada para proteger el derecho a la salud a esta persona, ¿sí? Pues inevitablemente el del otro lado se va a quedar sin frazada. Entonces, aparece aquí el problema que para los economistas es muy familiar, es elemental, economía clase número 1, y es el concepto del costo de oportunidad, ¿sí? Si aquí hay personas que no son economistas o en la audiencia virtual hay personas que no son economistas, me va a tomar el trabajo de explicar el concepto porque es fundamental y es muy importante para los que no tienen formación de economía. Cuando uno habla de costo de oportunidad, se imaginan que es el costo de demorar una cita, porque entonces como no hubo oportunidad en la cita, entonces se complicó. No, ese es el costo de la no oportunidad, que es una cosa distinta. En economía, el concepto de costo de oportunidad es un concepto muy importante de entender, porque recuerden que la economía es la ciencia lúgubre, la ciencia de la escasez. Si los recursos son finitos, entonces, ¿qué tengo que hacer para que logre con esa distribución de esos recursos el mejor nivel del objetivo que estoy buscando? Entonces, aquí el objetivo que estoy buscando es cubrir a las 5 personas, pero definitivamente no alcanza. Entonces, si corro la frazada para acá, para cubrir al del extremo izquierdo, pues, ¿quién es el costo de oportunidad? ¿Quién paga el costo de oportunidad? El del lado de allá, ¿cierto? Y hagamos el ejercicio inverso. Corremos la frazada para allá, para cubrir al del lado derecho, y el costo de oportunidad pues será este señor de acá. Inevitablemente. Exactamente, el damnificado. Entonces, ojo con el concepto de costo de oportunidad. Costo de oportunidad es lo que yo dejo de hacer cuando tengo recursos finitos y tengo 2 opciones, escojo A o escojo B. No las puedo escoger las 2 al tiempo. Entonces, si escojo A, el costo de oportunidad es lo que dejo de obtener si hubiera escogido B. Y viceversa. Si me decido por B, el costo de oportunidad es lo que dejo de obtener si me hubiera decidido por A. Por eso aquí el costo de oportunidad es el que queda sin la frazada. ¿Qué pierdo? Pues se congela, se muere de frío, le da un resfriado, ¿cierto? Igual en la otra situación, el costo de oportunidad es el de allá. Entonces, el costo de oportunidad es lo que yo no consigo. Es un concepto negativo. A los economistas les encantan las aseveraciones en sentido negativo, pero esta es una de esas, ¿cierto? Pero ojo, es un concepto fundamental. Entonces, para entender la relevancia de este concepto,
traduzcámoslo a un sistema de salud, a un país. Y esto cita también del texto. Ningún país del mundo tiene recursos infinitos para su sistema de salud, ni siquiera Estados Unidos, que se gasta 12, ¿cuánto está el per cápita? $16,000, no, en per cápita, como $12,000 per cápita, algo así. 16, 17% del Producto Interno Bruto. Ni siquiera Estados Unidos tiene recursos suficientes. Siempre hay un costo de oportunidad. Entonces, la diferencia es si lo enfrentamos abiertamente, el problema del costo de oportunidad, o nos hacemos los locos. Esa es una diferencia sustancial en términos de política pública. ¿Por qué? Porque si enfrentamos abiertamente el problema del costo de oportunidad, pues vamos a tener que tomar decisiones de excluir ciertas tecnologías o ciertas prestaciones o ciertas situaciones a unas sabiendas de que son efectivas, ¿cierto? Pero que tienen un alto costo de oportunidad. Eso que estoy describiendo allí es lo que conocemos como priorización explícita. ¿Sí? No, perdón, es en general, priorización, ¿cierto? Priorización quiere decir, bueno, lo que hacen ustedes todos los meses en sus hogares, ¿cierto? Tienen un ingreso que usualmente es fijo, ¿no? Y el ingreso es finito, es fijo, pero las necesidades de los hijos son infinitas. Siempre hay un juguete más caro, siempre hay un carro más bonito, siempre hay una camisa más hermosa, siempre hay un colegio mejor, sin duda. Entonces, las necesidades siempre están por encima de los recursos disponibles y ustedes todos los meses hacen un ejercicio de priorización, explícita o implícita. Lo cierto del caso es que esa priorización es inevitable, inevitable. La pregunta es, ¿dejamos que se haga de manera implícita? Y ojo con las 2 mayúsculas, implícita. ¿O lo enfrentamos y asumimos el reto de hacer la priorización de manera explícita? Hay de todo. En el mundo hay países que lo hacen de una manera, otros que lo hacen de otra. Estados Unidos, por ejemplo, jamás menciona el tema, ¿cierto? De hecho, en la reforma de Clinton, en los años 90, ellos empezaron muy optimistas a hablar de la priorización y del racionamiento, ¿cierto? Lo llamaban así, rationing. Y o sea, se volvió tan intocable el tema que ya no decían rationing, sino the R word, la palabra con R, ¿cierto? Para no mencionarla. The R word, como cuando dicen una vulgaridad los gringos, ¿cierto? Dicen la primera letra, the F word, the F word. Aquí entonces decían the R word, para no mencionar rationing, porque rationing era inmencionable. Yo recuerdo anécdotas pues, de la historia. Cuando yo estaba haciendo mi maestría en Harvard, precisamente el profesor Shao, un profesor muy famoso que asesoró a Colombia en la reforma por los 90, nos daba en una clase de economía de la salud, hablando de la reforma de Clinton, él decía que ellos estuvieron asesorándolo de alguna manera. Un grupo de Harvard estuvo asesorando a Hillary, que era pues la de la reforma, ¿no? Y hacían una cantidad de documentos y hablando del racionamiento. Y en una de esas reuniones les dijeron a estos académicos, les dijo, mire, ¿sabe qué? Diga todo lo que quiera, pero no mencione la palabra rationing, no la mencione. No mencione la palabra racionamiento. Entonces, los americanos tienen una manera de abordar el racionamiento de manera implícita. ¿Cuál es esa manera? El que tenga con qué, que pague. Si usted tiene muchos millones de dólares, pague un seguro súper completo de $20,000 al mes y tranquilo que usted no va a tener problemas de acceso a nada. Si usted es pobre, trabaja en el sector informal o es inmigrante ilegal, vaya, haga fila de urgencias a ver si lo atienden en un hospital de caridad. Pero el racionamiento se hace por una vía implícita, vía disponibilidad a pagar de las personas, ¿sí? En cambio, otros países sí lo hacen de manera explícita, ¿cierto? Sobre todo los países de Europa Occidental que han enfrentado estos procesos, sobre todo en la década de los 80s y de los 90s, decidieron hacerlo de manera explícita, ¿cierto? Pero, ojo, muy importante esta diapositiva, porque el mensaje es muy claro. Priorización siempre hay, racionamiento siempre hay. Que sea de facto, o sea, implícito, o que sea sometido a unas normas, a unas políticas, a unas reglas, a unos procesos, o sea, explícito. Esa es la diferencia. Pero racionamiento siempre hay, siempre. Y voy a mencionar esto ahorita más adelante cuando lo retome. ¿Por qué es tan importante que el racionamiento no sea implícito?
Cuando un país como Colombia se niega a aceptar la realidad inescapable de que los recursos son finitos y de que hay que hacer un racionamiento explícito, lo que está haciendo es aceptando de hecho que vamos a hacer racionamiento implícito. Todos nos echamos nos alimentamos el espejismo de que el derecho a la salud es fundamental, autónomo, irrenunciable, sacrosanto, póngale el nombre que quiera. Pero es un espejismo, porque por las facetas positivas del derecho, porque las facetas positivas implican unos recursos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando negamos la necesidad de racionar de manera explícita? Que entonces el racionamiento se hace de manera implícita y ahí tienen ustedes la consecuencia. El costo de oportunidad, ya saben qué es. Cuando hacemos racionamiento implícito, el costo de oportunidad lo terminan pagando justamente los grupos más vulnerables, los que están menos organizados para defender sus derechos, los que son menos visibles. ¿Cierto? Esos son los que terminan pagando el costo de oportunidad. Voy a ponerle un ejemplo de hoy, de Colombia. ¿Han visto las noticias de que se están cerrando servicios de ginecobstetricia, de perinatología y de pediatría? ¿Cierto? Yo estoy muy tocado, digámoslo así, con ese hecho, porque uno dice, pero ¿cómo, por Dios? El escenario de dar vida, por Dios, en un sistema de salud y se están cerrando, no hay dónde atender los partos. Y me puse a averiguar con varios expertos, con varias personas, y no son rentables, es la primera respuesta que nos dan. Entonces, claro, ¿por qué? A mí no me sirve una respuesta así, yo voy siempre con el por qué, el por qué, el por qué. Y entonces el por qué no son rentables tiene una explicación, porque los paquetes de parto, ¿sí? Bueno, primero, una primera causa de que estén bajando la oferta es porque está bajando la natalidad. Igual están bajando en Centroamérica, en Sudamérica, en todo el mundo está bajando la natalidad. En Colombia hace 20 años había 800,000 partos al año. Brutos, así, no por población, 800,000, hoy en día hay 500,000. O sea, ya de hecho hay una caída del 40%, ¿no? Del 40%. Entonces eso ya implica que hay una caída en la oferta, pues se van cerrando y está pasando en todos los países de la región. Pero aquí hay otro factor adicional y ese que estás mencionando, no son rentables. ¿Por qué no son rentables? Entonces me pongo a pensar, no, es que el paquete de parto hace 20 años valía esto y ahora vale esto, ¿sí? Incluye más además, ¿no? Así sea cesárea o parto vaginal, es el mismo paquete, no pagan más, ¿cierto? No hay ninguna diferencia. Y entonces, ¿por qué se bajó el paquete de parto? Entonces me voy a la EPS y les pregunto, oiga, ¿qué pasa con el paquete de parto? Y empiezan a contarle una historia. En la medida en que yo tengo un presupuesto fijo, ¿cierto? Una restricción presupuestal dura, como le llamamos en economía. Si a esa restricción presupuestal dura le meten más obligaciones y más derechos y más garantías y más coberturas de servicios y de tecnologías, pues ¿quién paga el costo de oportunidad? O sea, de alguna manera es como jalar la cobija al lado de acá para cubrir nuevas tecnologías muy buenas, excelentes, pero hay que jalar la cobija inevitablemente. Entonces, ¿quién se queda allá afuera? El que menos visibilidad tiene, el que no tiene cómo reclamar sus derechos. Entonces, ¿dónde está la Asociación Colombiana de Madres en Trabajo de Parto defendiendo sus derechos allá en la Corte Constitucional o en la Comisión Séptima de Cámara diciendo por un derecho al trabajo de parto digno? No están organizadas. Entonces, donde menos duele, donde menos se ve, ahí se termina comprimiendo el gasto. Es una lectura que yo hago del cierre de las salas de maternidad a la luz de este problema del costo de oportunidad y de las víctimas no visibles. Entonces, fíjense que no es tan sencillo cuando dicen no es rentable. ¿Y por qué no es rentable? Porque a las EPS no les interesa sino los servicios rentables y a los prestadores ya no les interesa sino la rentabilidad. Eso es cierto. Pero hay una explicación interesante que se las dejo ahí, ¿es cierto? No, obviamente no es la única, pero es importante para ilustrar el tema del costo de oportunidad. ¿Quiénes terminan pagando el costo de oportunidad? Los menos visibles, los más vulnerables, los que están menos organizados para defender sus derechos. Entonces, hacer una promesa incumplible de que en Colombia hay un derecho a la salud sin límites, de que no va a haber barreras, de que nadie tiene barreras de acceso, es una promesa falsa, incumplible. El hecho de que no veamos esas víctimas que pagan el costo de oportunidad no es más que una injusticia de una dimensión mayor. Porque ni siquiera les dimos la opción de que escogieran ser invisibles.
o ser vulnerables. Ok. La ley estatutaria que ha sido tan realzada y reconocida como un gran logro en la defensa del derecho a la salud, a mi modo de ver, no resuelven para nada este problema, ¿sí? Yo soy muy crítico de la ley estatutaria, tal vez seré de los únicos que digo que no tuve nada que ver con la ley estatutaria, ni la defiendo porque realmente no nos ayuda en nada a resolver el problema del costo de oportunidad. Perdónenme que sea tan taxativo, pero como para hacer política hay que decir, yo fui partícipe de la ley estatutaria y estuvimos allá en la corte. Sí, hay muchos actores que sí lo fueron, ni más faltaba, y con muy buena intención, pero no nos ha ayudado a resolver el problema del costo de oportunidad. ¿Sí? Los dilemas de la justicia distributiva no los vamos a resolver con la ley estatutaria. Y miren por qué. Con respecto al tema de la sostenibilidad financiera, la ley estatutaria dice en su artículo 5º, literal I, es obligación del Estado adoptar la regulación y las políticas indispensables para financiar de manera sostenible los servicios de salud y garantizar el flujo de recursos para atender de manera oportuna y suficiente las necesidades en salud de la población, es decir, todas las necesidades. Ah, pero dice de manera sostenible, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, bien, eso veo bien. Pero el artículo 6º dice, principio de sostenibilidad. El Estado dispondrá por los medios que la ley estime apropiados los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce del derecho, el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, de conformidad con las normas constitucionales y de sostenibilidad fiscal. ¿Qué hay de raro en esos dos artículos? Cuando ustedes lo leen así, como con la visión tradicional del derecho garantista del individuo, pues uno no ve ningún problema allí. Pero como yo lo leo a través de la lente de los dilemas de la justicia distributiva, yo digo, este artículo obliga al Estado a asignar los recursos al sistema de salud sin límite, pero este reconoce los límites de la sostenibilidad fiscal. Entonces, aparentemente están en contradicción. El primero es garantista en función del individuo y su derecho a la atención curativa, y el segundo es, como mejor dicho, el primero es el que defenderían los médicos y el segundo es el que defendería Alan Williams y todos los economistas de la salud, diciendo, sí, los recursos son finitos. Entonces, hay una aparente contradicción entre esos dos artículos. Entonces, al final, la contradicción se resuelve en la sentencia C-313, que es la que le da todo el peso, toda la lectura y la interpretación a la ley estatutaria. Y miren lo que dice la sentencia. La sostenibilidad fiscal no puede comprender la negación a prestar servicios de manera eficiente y oportuna, los servicios debidos a cualquier usuario. Y considera que el concepto de sostenibilidad es un criterio orientador y no es un principio. En pocas palabras, entonces, en la ley estatutaria se reconoce el derecho a la salud, a la atención curativa, más que el derecho a la salud, ya vamos a ver la diferencia, a la atención curativa, y se reconoce que no hay restricciones de recursos. Cuando la ley estatutaria salió, y yo inmediatamente reaccioné y dije, ojo que esa ley estatutaria no resuelve el problema del barril sin fondo que tienen los derechos positivos cuando se les dan todas estas garantías, lo que implican pues, las facetas positivas. Y me dijeron, sí, claro, el principio de sostenibilidad. Y yo, no, mire que el principio de sostenibilidad en la sentencia de la ley, de la Corte, es donde está clarísimo que el principio de sostenibilidad es un argumento orientador, no es un principio. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. Entonces, fuera de eso hay otros dos elementos. El principio pro homine, que le cambiaron después del nombre a pro persona, claro, porque pro homine es sexista, pero porque no es pro homine, sino también pro mujer. Entonces, después lo leen como principio pro persona. Me parece bien. El artículo 6º de la ley estatutaria dice en el literal B, las autoridades y demás actores del sistema de salud adoptarán la interpretación de las normas vigentes para que sea favorable a la protección del derecho fundamental a la salud de las personas. Quiere decir eso que si una persona necesita una atención y es favorable para su goce efectivo del derecho fundamental, pues hay que dársela. Es decir, nos pone la obligación de lograr cualquier nivel de satisfacción del derecho a la salud, por pequeño que sea, y no tiene ninguna consideración por ninguna parte sobre el costo de oportunidad. Voy a poner un ejemplo extremo. Paciente con un cáncer de páncreas metastásico, invasión, metástasis a cerebro, a hueso, todo, y vamos a darle un medicamento que cuesta $30,000 al mes para darle un mes más de vida. Según ese principio pro homine, hay que dárselo. No hay ninguna duda.
Y si usted pone una tutela, si es su padre o su madre o su ser querido, y pone una tutela invocando ese principio pro homine. Es decir, el principio pro homine está basado exclusivamente en el principio de beneficencia del individuo, el derecho a la salud como un concepto individual, y desconoce completamente todas las consideraciones distributivas de esa decisión, de esa regla de decisión. Y el otro es el concepto de integralidad. Es decir, en los casos en que haya dudas sobre el alcance de un servicio o tecnología que esté cubierto por el Estado, se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud diagnóstica. De nuevo, está definiendo la necesidad y el derecho a la salud en función de un individuo, de un beneficio individual, e ignora por completo toda consideración de justicia distributiva, toda consideración sobre costo de oportunidad, la ignora. Los que hayan estudiado a fondo la ley estatutaria y la sentencia de la Corte, me encantaría que tuviéramos una discusión si creen realmente que en esas dos piezas del derecho hay en realidad alguna consideración sobre la justicia distributiva o sobre las implicaciones distributivas de esas reglas de decisión. Yo no la encuentro. Por eso creo, con todo respeto por los magistrados y la gente que hizo este trabajo, sin duda desde el punto de vista del derecho, es un trabajo excelente, es modelo para otros países, inclusive en Europa, admiran mucho la progresividad de la Corte Constitucional en Colombia. Y eso hay que reconocerlo, digamos, desde el punto de vista de su disciplina como el derecho, es una construcción realmente excepcional. Pero desde el punto de vista de los economistas, para nosotros, perdón que me incluya, yo soy médico, pero para nosotros es... que, exacto, he cometido el pecado. Para nosotros los médicos economistas, para ser más preciso, esto es un problema intratable. Nos hace muy difícil enfrentar las consideraciones distributivas a la hora de distribuir recursos escasos y lograr el mayor objetivo, el mayor cumplimiento posible del objetivo que queremos, que es la esencia de la economía. Hay un trabajo muy interesante de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Salud Pública, liderado por Jaime Otálvaro y Juan Eduardo Guerrero, donde hacen una revisión de toda la tradición constitucional, de las sentencias, de las leyes, etcétera, con respecto al derecho a la salud. Cuando este libro salió ahorita en diciembre del año pasado, recién salidito, me llegó, me lo mandó ahí Humberto precisamente, me mandó el enlace, mira lo que salió, yo ahí mismo, pum, lo bajé y empecé a buscar. Menos mal ahora hay búsqueda, ¿no?, de palabras, porque antes le tocaba a uno leérselo todo. Pero oigan, busqué distributivo, justicia distributiva, costo de oportunidad, distribución de recursos, recursos escasos, busqué como 20 palabras. No había ninguna mención. Es decir, es un trabajo que se concentra en una visión exclusivamente individualista del derecho a la salud y que no sé si la palabra es ignora o desconoce o simplemente no es su objeto de análisis, pero no hay ninguna consideración en el texto sobre las implicaciones distributivas de toda esa jurisprudencia. No, en el tuyo tampoco está. No, tú no tienes capítulo ahí, Javier Humberto, ¿sí? No, pero no estás hablando de la... No, sí, me acuerdo, pero no estás hablando de la justicia distributiva estás hablando de otras cosas, sí, gracias, me alcancé a asustar. Sí, pero no hay ninguna consideración sobre la justicia distributiva, sobre el costo de oportunidad, es otra palabra que busqué, costo de oportunidad, no la hay. Repito, el trabajo es excelente desde el punto de vista de la disciplina del derecho como disciplina, es impecable, es una recopilación espectacular. Pero los problemas de política pública son multidimensionales, ¿sí? Y la visión estrictamente jurídica de esto no debe prevalecer, porque si no, no vamos a encontrar una solución. No menciona entonces ninguna implicación distributiva de las facetas positivas del derecho. Entonces, miremos esto. Todas las economías del mundo enfrentan el reto de cómo distribuir sus recursos en general, de su Producto Interno Bruto, ¿cierto? Entonces, una parte de los objetivos de la economía es brindarle salud a las personas, y entonces esta parte de los recursos los vamos a dedicar a salud en general, ¿cierto? Una partecita pequeña va a ser a salud pública y el resto a atenciones individuales. El hecho de que la parte de salud pública sea pequeña no es ninguna sorpresa, eso no tiene nada de malo. En los países de la OCDE el promedio de gasto en salud pública es más o menos entre el 3 y el 5%, porque es que la salud pública no cuesta mucho, ¿sí? Y estamos hablando de las
de las de salud pública, pues las vacunas son atenciones individuales, ¿cierto? Pero salud pública, o sea, saneamiento básico, determinantes sociales, etcétera, esas intervenciones no cuestan mucho y son tremendamente efectivas, no hay ninguna duda. Pero un sistema de salud no tiene que gastarse el 30% de los recursos en salud pública. ¿Para qué? Sería un desperdicio de recursos enorme. La mayor parte de los recursos de todos los sistemas de salud se consumen en atenciones individuales y sobre todo de tipo curativo, ¿sí? Incluso ahí cito un trabajo reciente de unos chinos que tomaron la tarea de analizar desde el año 80 como hasta el 2015 qué proporción del gasto en salud se dedicaba a atenciones curativas. Y lo que demostraban era que en todos los países, independientemente de que tuvieran gobiernos de izquierda o de derecha, buen hallazgo, el gasto en salud de atención curativa crecía siempre más rápido. Y el de salud pública siempre estaba quedadito. No hay ninguna duda que la atención curativa individual es la que mueve los sistemas de salud en términos del gasto, por supuesto, ¿sí? Entonces, aquí está haciendo una gráfica para economistas. Jairo la conoce hace mucho tiempo porque yo vengo pedaleando esta grafiquita hace mucho rato. Y consiste en lo siguiente: ¿cómo vamos a distribuir estos recursos de salud en general? ¿Cierto? Hombre, si esta es la restricción dura que tenemos, la línea recta, ¿cierto? Es la restricción presupuestal. Los 80 billones que tenemos para este año, para salud. ¿En qué nos podemos gastar esos recursos? Voy a simplificar el caso. Nos lo podemos gastar en dos tipos de intervenciones. Intervenciones de alto impacto y bajo costo. Atención institucional del parto, planificación familiar, vacunas, consulta general, apendicitis, cosas que tienen mucho impacto y cuestan poquito, ¿cierto? O en intervenciones de alto costo y bajo impacto. De alto costo no quiero decir cuenta de alto costo, no, todo lo que sea alto costo y bajo impacto. Trauma, politraumatizados, unidad de cuidado intensivo neonatal, cáncer, ¿cierto? Enfermedades terminales. Entonces, si vamos a distribuir nuestros recursos de acuerdo a esta lógica de la línea recta, que es la restricción presupuestal, ¿cuál es la distribución óptima entre actividades de alto costo y bajo impacto y de alto impacto y bajo costo? Pues la distribución óptima desde el punto de vista de la economía de la salud es la que nos permita lograr el mayor nivel posible de salud agregada. Entonces preguntémonos cuál sería ese mayor nivel posible. Si estas son, siempre me hacen la pregunta, si son curvas de indiferencia o si son isocuantas, ¿cierto? Es decir, son curvas que expresan la tasa marginal de sustitución entre estas actividades y estas, ¿cierto? Obvio, aquí estoy solamente incluyendo las actividades de carácter privado, o sea, las que se dan con el individuo. Aquí no hay actividades con altas externalidades, porque entonces me dicen los economistas, me dicen, porque si hubiera altas externalidades sería una solución de esquina. Entonces, listo, hablemos solo de actividades que tienen beneficio privado. Entonces, excluyamos vacunación, atención de parto, apendicitis, gripas, etcétera. Entonces, solo actividades que tienen beneficio privado. Entonces, que ahí es donde se gasta, repito, el 90% de la plata de los sistemas de salud. Entonces, S1 es un nivel de salud agregado, S2 es un nivel de salud mayor que S1, S3 es mayor que S2 y S4 es mayor que S3. Entonces, si yo tengo esta restricción presupuestal dura, esta es la plata que hay, ¿cuál será el mayor nivel posible de salud agregado que podemos lograr con esa restricción presupuestal dura? S2, ¿no es cierto? S2. Es decir, los recursos se deberían distribuir, toda esta bolsa, perdón, toda esta bolsa de plata, se debería distribuir entre actividades, esta cantidad de plata en estas actividades y esta cantidad de plata en las actividades de alto costo y bajo impacto. Pero en la realidad, ¿por qué? Porque así lograríamos el mayor nivel posible de salud. Pero en la realidad, en Colombia y en la mayoría de sistemas de salud, los recursos siempre terminan gastándose una mayor proporción en actividades de alto costo y bajo impacto a expensas de disminuir el gasto en las otras, porque la restricción es dura, ¿cierto? Si gastamos más en esto, tenemos que dejar de gastar más en lo otro. Recuerden, costo de oportunidad, la cobijita, ¿cierto? Entonces, si jalamos el gasto hacia el lado de acá, descuidamos el de allá. Entonces, claro, la única posibilidad de llegar a un mayor gasto en atención curativa y de bajo impacto es dejar de gastar en actividades de alto impacto y bajo costo. Un problema típico de optimización, ¿cierto? De costo de oportunidad. Pero
uno diría derecho a la salud, ¿desde qué perspectiva? ¿Cierto? Si hablamos de maximizar el derecho a la salud desde una perspectiva colectiva, como la piensan los economistas, pues uno diría que la asignación óptima de esta restricción presupuestal debería ser P2C2, ¿cierto? P2C2. Esta es la perspectiva agregada. Pero cuando miramos la lectura que se hace del derecho a la salud y la jurisprudencia del derecho a la salud, siempre se basa en una perspectiva individual. Entonces, siempre nos va a llevar el gasto a una distribución que desde el punto de vista de eficiencia de asignación, en términos de eficiencia de asignación, es una distribución ineficiente. Si Colombia quiere mejorar rápidamente sus tasas de mortalidad materna, sus tasas de mortalidad infantil, su expectativa de vida al nacer, todos los indicadores agregados, cerremos 300 hospitales de mediana y alta complejidad y gastemos toda esa plata en atención primaria. Y les puedo asegurar que en 5 años tenemos unos indicadores de salud parecidos a los de Costa Rica. Eso fue lo que hicieron en Costa Rica en los años 70 y 80. Se la metieron toda a atención primaria. Pero claro, lo que estaban era devolviendo este punto de acá hacia acá. Se la metieron toda a atención primaria y dejaron de invertir en mediana y alta complejidad, en atención curativa de mediana y alta complejidad. Y vaya a ver los indicadores de salud de Costa Rica, impresionantes, de país desarrollado. Y no fue construyendo hospitales ni dando tratamientos de alto costo. Todo lo contrario. Esperen, hagan fila. Es un racionamiento de facto, implícito, pero lo lograban. Entonces, la perspectiva agregada es la que, desde el punto de vista de la economía, quisiéramos lograr, pero la lectura o la obligación que nos impone la jurisprudencia de la Corte y que ha creado esta prevalencia del derecho como acceso a tratamientos individuales de tipo curativo y típicamente de alto costo y bajo impacto, es lo que nos ha llevado a este problema de ineficiencia de asignación. Y aquí sí somos distintos a muchos otros países del mundo, porque la efectividad de la acción de tutela es incuestionable. En ningún otro país de la región hay un instrumento tan efectivo y tan poderoso como la acción de tutela, sí, tan rápido. Hay recurso de amparo, sí, y se está disparando y está creciendo y están preocupadísimos por el recurso de amparo, pero un recurso de amparo es un recurso que va por la vía de la justicia ordinaria, se puede demorar 6 meses, 1 año. Aquí la tutela es en 7 días, ¿cierto? Máximo. 15 días, y si no, desacato. Es tremendamente efectiva y todos los grupos de pacientes de otros países dicen, ay, ojalá tuviéramos la tutela como tienen ustedes. En eso somos muy distintos. Entonces, claro, en la medida en que tengamos un instrumento de exigibilidad y de justiciabilidad tan poderoso como la acción de tutela, la buena noticia es que los pacientes tienen cómo defender su derecho a la salud individual, pero la mala noticia es que a nivel agregado vamos a tener un costo de oportunidad, porque si jalamos la cobija para acá, pues esta parte de la cobija, o sea, no va a alcanzar a cubrir esta otra parte, inevitablemente. ¿Qué dicen las normas internacionales sobre el derecho a la salud? Voy a pasar rápido porque ya me quedaron 2 minutos, me extendí mucho, Jairo. Sí, no, racionamiento implícito ejercido por mí. Bueno, voy a tratar de ser muy sintético. Hay un marco de constitucionalidad fundamental en esto de los derechos, en general de los derechos, pero en salud estos dos tienen elementos muy importantes que los voy a rescatar aquí. En el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue el que siguió a la Declaración de la ONU del 48, el PIDES sale como en el 64, Eduardo, algo así, no sé, como en el 65. Entonces, en el artículo 11 dice, respecto a los derechos en general, ¿cierto? Los estados partes deben abogar por la reducción de la mortalidad, mortinatalidad, el mejoramiento en los aspectos de la higiene del trabajo, la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas, la creación de condiciones que aseguren a toda asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Eso quedó en el PIDES en el año 65. En ese entonces las políticas en salud no eran tan sensibles porque no gastaban mucho recursos de los sistemas de salud, no había mucho para hacer, la verdad. Pero en la medida en que el gasto en salud fue creciendo y los países empezaron a enfrentar obligaciones más difíciles de cumplir, entonces se genera en el año 2002 lo que se llama la Observación General número 14, que es un elemento fundamental de toda la jurisprudencia, del marco de constitucionalidad, del bloque de constitucionalidad a nivel global. Y en la Observación General número 14 lo que se busca es delimitar esas obligaciones de los estados frente al derecho a la salud, reconociendo
que el derecho a la salud no es el derecho a estar sano, ¿cierto? Dice, el derecho a la salud tiene unas facetas negativas, que son las libertades, que no me obligan a tratamientos innecesarios, que yo no he consentido, que no me discriminen, etc. Pero las facetas positivas también las define como un sistema de protección de la salud que le da a las personas la oportunidad para disfrutar del más alto nivel posible de salud, ¿cierto? Y el concepto del nivel más alto posible, ¿cierto? Tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas de las personas como, ojo, como los recursos con los que cuenta el Estado. Esto es observación general número 14. Esto no es jurisprudencia de la Corte. Un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de salud del ser humano o de mala salud. De hecho, es curioso que la Corte en muchas de sus sentencias desde el año 90 extrae algunos elementos de la observación general y incluso del PIDESC, pero curiosamente la observación general, si ustedes la analizan desde la perspectiva de la justicia distributiva, es bastante mesurada en eso, porque reconoce que los estados tienen restricciones de recursos. Entonces, abre el espacio para que haya digamos, ese equilibrio entre lo colectivo y lo individual. Sin embargo, la Corte lo cita y extrae pedacitos de esto, pero sigue fiel a su interpretación individualista del derecho a la salud. Resalta unas obligaciones básicas, no las voy a leer todas, pero si ustedes las miran rápidamente, todas tienen que ver con prevención, con promoción de la salud, con atención oportuna, con atención primaria, es decir, intervenciones de alto impacto y bajo costo, ni más ni menos. Y hay unas de prioridad comparable, ¿cierto? De la cual voy a resaltar, no, todas son de las mismas, ¿cierto? Intervenciones de alto impacto y bajo costo. No nos está diciendo, y tienen que abogar por proteger hasta el último día de vida de las personas y la última tecnología sin importar su costo. Sí, principio pro homine, ni principio ni nada. Eso no lo dice la observación general 14. Entonces vuelvo al gráfico de optimización que les planteaba. A esto es a lo que nos lleva el PIDESC y la observación general 14, a esa distribución óptima. Si fuéramos realmente fieles a lo que dice el PIDESC, es más, el relator de la ONU para el derecho a la salud, en su momento el señor Paul Hunt, en inglés, hacía unas reflexiones súper interesantes para en el año 2004, 2006, sobre esa pregunta tan difícil de cómo llegar a ese punto a sabiendas de que las tecnologías en salud implicaban un costo de oportunidad muy alto, ¿sí? Pero la OMS también lo ha dicho. La OMS también lo ha dicho. Oiga, la idea es que lleguemos aquí, no aquí. Nuestra jurisprudencia de la Corte nos lleva a ese punto. Por eso yo planteo en mi libro 5 razones por las cuales la reforma de Petro, ni ninguna otra reforma, ninguna de los 3 proyectos que hay en este momento radicados en Comisión Primera, ni ninguno de los que se radicaron en su momento en Comisión Séptima, que después fueron acumulados con el actual, ninguno de esos proyectos, ni la 1438, ni la 1751, ni la 1122, hace ninguna consideración sobre este problema. Y ese es el problema fundamental. Porque cualquier adición de recursos que logremos, los 3 puntos del Producto Interno Bruto que se ha incrementado, la tajada de salud. Ustedes saben, hace 20 años Colombia gastaba alrededor del 5% del PIB en salud. Hoy gastamos cerca del 8%. Son 3 puntos del PIB. Es decir, esta restricción presupuestal dura se ha ido corriendo hacia afuera, pero los recursos adicionales se van es por esta vía. No para atrás, no para arriba. A pesar de que hemos hecho intentos enormes con la ley 1438 y la 1751 también, por invertir más en atención primaria. Ahora el gobierno se la está metiendo duro, ¿cierto? Pero vamos a ver hasta dónde llegan y cuál va a ser el costo de oportunidad entonces. ¿Quién se va a quedar por fuera para que podamos expandir de verdad la atención primaria y llevar el punto óptimo de aquí a acá, ¿cierto? Pero la jurisprudencia actual de la Corte nos arrincona cada vez más hacia hacia esta parte de la solución. Esto para simplificarlo, ¿cierto? Sí, hay como un trade-off, como una tensión entre 2 objetivos. El desempeño global del sistema y la protección al derecho individual, ¿cierto? Esto es lo que vemos los economistas, las estadísticas agregadas. La Corte ve el derecho a la salud como un derecho a la atención individual y curativa y usualmente de alto costo. O lo uno o lo otro, no podemos lograr las 2 al tiempo.
ni con más plata. Es que es increíble, son 3 puntos del PIB en 20 años, eso es mucho. Y no lo hemos logrado, no hemos hecho sino arrinconarnos cada vez más hacia la solución de abajo. Y si miramos el derecho como salud agregada, ahí sí de pronto podemos ver que hay un mejoramiento, o sea, que si logramos un mejor desempeño del sistema de salud, vamos a proteger el derecho como una salud agregada. Pero es que la salud agregada es muy distinta, o sea, esas dos visiones son claramente diferentes y a mi modo de ver incompatibles. O definimos el derecho como nos lo dice la Corte, que es el derecho individual a la atención curativa, usualmente de alto costo, lo cual nos va a representar un costo de oportunidad muy grande en términos de salud agregada. O definimos el derecho como salud agregada, es decir, indicadores de salud agregada, mortalidad infantil, mortalidad materna, años de vida perdidos, etcétera, y pagamos un alto costo de oportunidad en términos de salud individual. Como hacen en Costa Rica, la atención primaria con toda 20 años de intervenciones en atención primaria, un sistema de atención primaria espectacular. Y la mediana de alta complejidad, espere, no hay plata. Los medicamentos nuevos en Costa Rica entran después de 5, 10, hasta 15 años de haber estado en todos los mercados. No entran ahí mismo. Es ese costo de oportunidad. Los dilemas éticos de la justicia distributiva, entonces, que nos plantea esto, los voy a resumirme ya rápidamente con la historia del milagrosumab. ¿Ustedes conocen el milagrosumab? ¿Lo han oído? Es un anticuerpo monoclonal que, como su nombre lo dice, es milagroso. Basta una gota por vía oral y cualquier paciente, tenga lo que tenga, se alivia inmediatamente y vuelve a recuperar su salud y una expectativa de vida normal para su edad. O sea, un milagro, una belleza. Pero tiene un problemita, que cada gotica cuesta $1 millón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo hacemos entonces para resolver ese problema de la asignación de recursos? Si el milagrosumab está acá, ¿quién va a pagar por el costo de oportunidad? Si tenemos $20 millones de presupuesto para este año, 80 billones, mal contados, o damos milagrosumab y salvamos, perdón, o damos milagrosumab y salvamos 20,000 vidas, porque para eso es que alcanza nomás los $80 millones, 20,000 millones de dólares. O lo ignoramos y seguimos haciendo lo que hacemos y salvamos, póngale 1 millón de vidas al año. Si damos el milagrosumab, va a haber 1 millón de muertes evitables en Colombia, porque no va a haber ni para una acetaminofén. Todo se va en milagrosumab. Esto obviamente es una caricatura para ilustrar con una dimensión macroscópica hipertrófica un problema que es de todos los días, ¿cierto? Tenemos un reto. El bienestar individual en el caso del milagrosumab está representado por unas víctimas visibles, mientras que el bienestar agregado son cálculos estadísticos. Aquí tenemos una víctima visible en el milagrosumab. En los cálculos estadísticos pueden decirnos hasta misa. El ICER, el umbral del ICER, cuántas vacunas podemos colocar con una sola gotica de milagrosumab, cuántos niños podemos vacunar. No importa. Las víctimas visibles siempre ganan. Por lo que se llama, eso lo describió Haddon por allá hace como 30 años, en los 90, y lo llamó la regla del rescate. Muchos filósofos y muchos analistas de esto han utilizado esa figura de la regla del rescate. Norman Daniels la llamaba el fenómeno del carbonero enterrado. Cuando queda el carbonero enterrado en la mina, se movilizan unos recursos ingentes, gigantes, en los municipios donde está la mina, que pudieran servir para dotar divinamente las escuelas y el centro de salud. Pero ¿cómo dejan al carbonero ahí enterrado? Porque explota obviamente una debilidad de nuestro cerebro automático, ¿cierto? Es la incapacidad, la intolerancia que tenemos de ver una víctima visible, así represente una milésima parte de un montón de víctimas no visibles o estadísticas. Las víctimas estadísticas no nos mueven el corazón, las víctimas visibles sí. Eso es un problema de política. No importa el costo de oportunidad. Entonces, un paso en la dirección correcta hacia crear esta conciencia como país y como sociedad de que tenemos que priorizar y tomar decisiones trágicas, fue este ejercicio que hicimos en la Academia de Medicina durante la pandemia, en el año 2020, que tuve la fortuna y el honor de dirigir y de liderar. Y pues básicamente fue una propuesta que yo hice al interior de la academia. Cuando se estaban empezando a dar todas esas escenas tan terribles en Italia y en Francia, que se morían las personas porque no había ventiladores, yo dije, esto va a pasar en Colombia.
No había que ser un genio para predecirlo. Pero para mí era una oportunidad de oro y decir, vamos a darle una lección a la sociedad de que cuando hay recursos finitos hay que tomar decisiones trágicas, inevitablemente. Porque si yo tengo un ventilador, yo no puedo conectar 2 personas. Tengo que conectar uno y el otro se va a morir, inevitablemente. Más que las orientaciones a los intensivistas, que era pues como el objetivo prima facie del documento, era orientar a los intensivistas sobre cómo tomar esas decisiones trágicas. Pero más allá de eso, había una intención más estratégica y era poner en el inconsciente colectivo la idea de que cuando hay recursos finitos hay que tomar decisiones trágicas. De hecho, los medios los llamaron el triaje ético, no sé quién acuñó ese término, pero fueron los medios los que se lo inventaron, no sé quién, pero yo nunca mencioné el concepto de triaje ético, pero así lo llamaron. Pero se hizo mucha bulla, y toda la gente hizo, ay, ¿cómo así? Me van a dejar morir porque soy viejo, pero eso es injusto. Entonces, ahí está, pensemos en eso. Entonces, hay que hacer una discusión sobre los dilemas éticos de la justicia distributiva. El problema es que ninguno de los dos lados es sostenible. Si nos vamos por el milagrosumab, es políticamente rentable, pero financieramente insostenible. Si nos vamos para el lado de ignora el milagrosumab, es financieramente sostenible, pero políticamente imposible. Porque ahí está la víctima visible, ahí está sentado. Y el médico dice, yo tengo el milagrosumab, si usted me autoriza, yo se lo doy. No, es que acuérdese que con esa plata vamos a vacunar. No importa. Priman las víctimas visibles. Es nuestra condición humana, respondemos a las víctimas visibles. Entonces nadie se va a suicidar políticamente diciendo, olvídense del milagrosumab, nadie. ¿Cómo enfrentar ese dilema ético? Hay un desarrollo muy interesante de un amado profesor y un inspirador eterno de estos dilemas, que es Norman Daniels. Lastimosamente ya está retirado, ya no participa, pero nos dejó muchas enseñanzas Norman Daniels y ahí pues yo planteo algunas posibilidades, pero sí hay una posibilidad de hacerlo. El mensaje importante, Jairo Humberto, para que lo sigamos trabajando desde la academia es, hay que enfrentar los dilemas éticos de la priorización. No podemos seguir creyendo que en Colombia no vamos a hacer priorización, porque eso equivale a decir priorización implícita, y la priorización implícita es la más injusta, la más inequitativa y la más parcializada forma de priorización. ¿Por qué? Porque deja por fuera a los más vulnerables, a los menos visibles y a los que están menos organizados para defender sus derechos. De hecho, es en sí misma mucho más injusta que la priorización explícita. Entonces, si vamos a hacer priorización explícita, empecemos a trabajar en los dilemas éticos de la justicia distributiva. Esto tiene tanto de economía como de derecho constitucional, como de ética. Y ahí termino, qué pena.